Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge y bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación, en este caso de programación funcional. Pues sí, programación funcional, un tema de que he querido hablar ya por hace bastante tiempo, así que voy a colocar aquí funcional. No voy a colocar acentos o tildes. ¿Por qué? Porque en el teclado no me lo está haciendo nada fácil, así que voy a omitir acentos y tildes en lo que escriba. Eh, pero bueno, quería comenzar ese tema sobre todo porque es un paradigma, ¿no? Qué es programación funcional? ¿En qué consiste? Ya mucha gente sabe acerca del paradigma de programación orientada a objetos o programación incluso imperativa. Pero, ¿qué es funcional? Y para entender esto, quiero remontar la conversación a lo que vendría siendo una función. ¿Qué es una función? Y qué es una función en otros contextos, ¿no? Como en matemáticas, por ejemplo, porque eso nos va a servir de mucho para entender bien qué es lo que hace una función, vaya parte primordial de este paradigma, o sea, por qué funciones y qué es una función. Entonces, de eso se va a tratar este video, de qué es una función y cómo la vamos a traducir básicamente al lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para tratar de entenderlo. Si alguna vez llevaste clases de matemáticas, imagino que has de haber visto funciones con una notación parecida a esta, ¿ok? Digamos, vamos a colocar algo así. F de x es igual a 2x. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Digamos que si yo digo que x vale igual a 5, entonces, ¿qué es f de x? Pues f de x va a ser igual a 2 multiplicado por 5, lo cual es igual a 10. ¿Eso qué significa? Ok, f de x es una función y x es un valor que se le va a pasar a esa función. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que f de x, cuando nosotros le asignamos un valor a x, que en este caso puede ser 5, lo que va a suceder es que se va a aplicar la multiplicación de 2 a ese 5 y f de x va a ser igual a 10. Pero no quiere decir que x es igual a 10, no, x es igual a 5. Lo que estamos obteniendo es un resultado que proviene de aplicar una función. La función es básicamente el aplicar un proceso, no, en procesar un valor que viene siendo x nada más, no f de x, sino x, que tú le das a esa función, se va a procesar y va a, vaya a sacar un resultado o una salida diferente. ¿Ok? Es como aplicar un proceso o una transformación a un valor y obtener un resultado diferente. Entonces f de x no es lo mismo que x y x no cambia. X se mantiene siendo 5 y al aplicar esta función f obtenemos este resultado. Entonces vamos a hacer otra función. Digamos que yo quiero hacer una función que eleve al cuadrado el valor que tú le das, ¿ok? Entonces vamos a hacer una función, en vez de llamarle f, le vamos a llamar elevar al cuadrado. ¿Y qué vamos a elevar al cuadrado? A x. Y esto va a ser igual a x multiplicado por x, ¿ok? Entonces podría colocar aquí el simbolito de elevar al cuadrado, no, x multiplicado por x, lo voy a escribir de esta manera. Pero entonces aquí ya estoy incluso utilizando la notación, ¿no? La notación de elevar al cuadrado. Aquí bien pude haber colocado f, ¿no? Pude haber hecho esto. Y f de x es igual a x por x y eso es x al cuadrado. Pero no, en vez de colocar f voy a colocar algo más descriptivo, elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo digo, bueno, vamos a elevar al cuadrado a el número 5, eso que va a ser igual a 5 multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo la definición de que elevar al cuadrado a una entrada de x va a ser x por x. Entonces si lo aplicamos a 5, esto quiere decir que si x es igual a 5, entonces yo aplico esto y esto me va a dar como resultado 25. Ahora llevemos esto a la programación. Digamos que yo quiero crear una función f que va a ser igual a, vamos a colocar como una variable x,
y vamos a aplicar la que tenemos acá arriba, 2 multiplicado por x. Entonces, ¿cómo lo traduzco yo a programación? Voy a colocar 2 multiplicado por x. Entonces, esta función es en JavaScript lo mismo que esta función en un lenguaje meramente matemático. No quiere decir exactamente lo mismo. Y si yo quiero aplicar esto, pues lo único que tengo que hacer es, vamos a imprimir aquí console.log. Voy a colocar f de 10. Y esto me va a dar como resultado pues 20, ¿no? Vamos a escribirlo de una manera más sencilla. Vamos a crear aquí una variable llamada x que va a ser igual a 10. Voy a escribir aquí un resultado que va a ser igual a f de 10 y voy a imprimir ese resultado. Y ustedes que creen que va a ser ese resultado, pues va a ser 20, va a ser x multiplicado por 2. Ok, este es un ejemplo de cómo yo traduzco esta función en matemáticas al lenguaje de programación. Y como pueden ver, la función lo único que tiene que hacer es recibir una entrada y regresar un resultado, una salida, que no es lo mismo que x, es una variable completamente diferente. Entonces hay que empezar a pensar así. Ahora, las funciones no solamente pueden recibir incluso una variable o vaya, nada más eso, pueden recibir varias variables, pueden recibir incluso otras funciones, ¿no? Pero pueden recibir varios argumentos o entradas. Entonces la función, digamos que yo quiero crear una función de suma. Vamos a escribir aquí una función f xy va a ser igual a x más y, ¿ok? Esto en idioma matemático. ¿Esto qué quiere decir? Que yo necesito definir cuánto va a ser x y cuánto va a ser y para poder obtener este resultado. Si yo digo que x va a ser igual a 5, entonces ¿qué pasa? Que pues me va a quedar f de y va a ser igual a 5 más y. Incluso me va a dar una función parcial en lenguaje matemático. Si digo que y es igual a 10, pues ya voy a obtener entonces, bueno, aquí ya nada más reemplazo y ya voy a tener f de 5 y 10 va a ser igual a 5 más 10 y voy a obtener mi resultado 15. Ahora, ¿cómo traduzco esto a programación? Vamos a borrar este ejemplo y vamos a colocar aquí var suma. Entonces, en lugar de llamarle simplemente f, vamos a hacer que esta operación se llame suma. Vamos a borrar estos dos ejemplos que tenemos aquí. Voy a colocar suma de x y y, me va a dar como resultado la suma de los dos. Entonces voy a colocar var suma. Voy a crear la función donde voy a aceptar x y y voy a regresar la suma de los dos. Ok, y si yo ejecuto esto, voy a imprimir en pantalla cuál es la suma de 10 y 5. Pues voy a tener como resultado 15. Pero hay una cosa muy interesante en programación funcional y es que si se dieron cuenta, hace un momento yo lo que hice fue aplicar, ok, si yo digo que x va a ser igual a 10, pues puedo aplicar la suma. Entonces 10, y, eso me va a dar igual a 10 más y. Me va a quedar una función aquí como parcial. Yo puedo decir que dado que esto es una constante, ya que he asignado 10, yo puedo decir, ok, a lo mejor puedo utilizar funciones parciales. Y eso es algo que se puede hacer en programación funcional y les voy a dar una pequeña demostración que vamos a ver más a fondo más adelante en este curso, pero para que se den una idea. En JavaScript nosotros no solamente, y en ese paradigma que es programación funcional que JavaScript acepta, no solamente podemos definir funciones de este tipo, podemos definir funciones parciales. Si yo creo una función, en este caso que me acepta dos valores, yo puedo dividir esto en dos funciones diferentes, ¿no? En una función x y luego regresar una función. Vamos a colocar aquí una función que acepta como un parámetro y, que va a regresar
la suma de x y y. Entonces estoy colocando una función dentro de otra. Vamos a colocarlo más o menos así. ¿Ok? Voy a aceptar primero un parámetro y luego voy a aceptar otro parámetro. Esto es una propiedad que tiene un nombre, se llama currying. En español todavía no sé cómo se dice, pero se le llama currying. Voy a colocarlo así. Currying o currying. Espero que no esté mal escrito. Básicamente es la función de suma que acepta un parámetro y luego acepta el otro y al final realiza una operación. Y lo que uno puede hacer es que tú puedes decir, ok, vas a aceptar primero el parámetro número 1, x, y luego el y. Y esto te va a dar como resultado lo mismo. Vas a poder obtener una función parcial. Pero aquí lo interesante es que tú puedes decir, ok, voy a crear otra función que se llame suma2. Y esto va a ser igual a suma con 2, ok. Todavía no estoy aplicando el segundo parámetro, solo un parámetro ahí temporal. Y ya que dimos x y x es igual a 2, o digamos, como en el caso que tenemos acá arriba, 10, yo puedo decir, vamos a colocar así, suma 10. Yo puedo decir que si sumas 10 a 5, te va a dar el mismo resultado, 15. Colocas aquí 9, te va a dar un resultado 19. Entonces es un concepto un poquito más complejo, pero básicamente lo que estamos buscando es razonar pensando en funciones. Entonces vamos a pasar del código a básicamente algo que puedes entender así como tal. Y eso es lo que se puede definir como una función, o sea, algo que acepta entradas y produce una salida. No es una función, vaya, cuando hablas de que puedes tener más de un resultado al mismo tiempo, porque eso ya no sería no sería determinista. Podrías tener vaya, resultados ambiguos, y lo que no queremos en programación funcional es ambigüedad. Entonces es muy importante este concepto cuando nosotros empecemos a ver que si tenemos también f de x, y esto es en matemáticas también, si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, una vez más no tengo el símbolo, pero eso es raíz cuadrada de x. Básicamente, pues la raíz cuadrada de 9 puede ser 3 o menos 3. Entonces ese dominio ya no nos sirve, eso ya no es una función, porque te puede producir dos resultados diferentes y ya es ambiguo, entonces ya no sería una función. Aquellos que vieron esto en matemáticas seguramente se acordarán. Esto no es una función. ¿Por qué? Porque no nos va a producir un solo resultado. Es muy importante que solo se produzca un posible resultado para que la función no tenga ambigüedad y realmente puedas probar, ok, sabes que esto tiene sentido. Y cuando estés haciendo programas, eso también, los programas van a tener sentido. Entonces de eso se trata la programación funcional, de cero ambigüedad, cero efectos secundarios y de básicamente poder expresar todo en funciones, ok. Ya cuando empezamos a ver ejemplos lo vamos a entender un poquito más. Por el momento quiero terminar este video. Espero que les haya podido ayudar de algo a entender qué es una función y a escribir no solamente de manera matemática, sino también en código, y poder quitar, bueno, pues esa primera barrera de entender qué es esto. Ok, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar un like y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.